Toma asiento, iglesia. Bienvenido a la casa de Dios. Hoy tenemos, sabes, una palabra hermosa. Palabra justamente que nos quiere ayudar, que nos quiere encaminar. Palabra que nos quiere preparar. Sabes que el hombre siempre, a lo largo de la historia, antes de que aparezca lo que es la industria de la tecnología, el avance de la ciencia, sabes que el hombre desde antes siempre tuvo distintos medios para poderse ubicar, distintos medios de navegación para saber ubicarse, en dónde se encontraba en la vida. Antes de que aparezca, por ejemplo, el GPS, existían los mapas. Antes de los mapas, las personas se guiaban quizás a través de una brújula que les marcaba el norte, y la gente cuando podía mirar y guiarse con la brújula, la flecha de la brújula trataba de indicar al norte y las personas sabían que tenían que ir por ese camino. Pero antes también de la brújula, el hombre en la antigüedad se guiaba a través de la naturaleza. Cuando el hombre veía ciertos cambios quizás en los árboles, en los animales, el hombre trataba de buscar esos medios de navegación para saber y tratar de ubicarse en qué lugar se encontraba, qué clase de tierra era donde ellos estaban. Las personas sabían en la antigüedad dónde ellos se encontraban porque veían la clase de animal. Si veían animales salvajes, sabían que estaban en cierta tierra, podría ser en un cierto lugar en donde quizás sus vidas podrían correr peligro. En la antigüedad no es que la gente tenía los medios de navegación para que hoy el hombre se pueda ubicar, como tenemos, por ejemplo, el GPS, que nos puede facilitar cualquier lugar para nosotros poder ir. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad antes las personas se guiaban a través de las estrellas. Las personas miraban las estrellas y miraban la alineación de algunas estrellas y decían, las estrellas nos están marcando que aquí está el norte. O quizás las personas justamente se movían y se guiaban a través de la posición del sol. Depende de dónde se encontraba la posición del sol, la gente decía, este es el norte y este es el sur. Siempre el hombre, sabes que tuvo ciertos medios de navegación para saber dónde él estaba ubicado. Siempre, y así cada vez fue avanzando. Fueron cambiando los métodos, fueron cambiando los instrumentos. Pero el hombre siempre, de una u otra forma, supo guiarse en donde él se encontraba. Pero, ¿sabes? El hombre no solo siempre tuvo la guía de estos medios o de estos instrumentos para navegar, sino también la palabra nos dice que la palabra siempre fue también la guía, el instrumento de navegación para saber hacia dónde va nuestra alma, para poder guiar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice que no hay mejor guía, no hay mejor mapa, no hay mejor instrumento para guiar nuestro corazón, para guiar nuestra vida, que no sea el conocimiento de la palabra, el conocimiento que el Señor nos quiere brindar. Porque es lo único que sabes que puede guiar nuestra mente. La ciencia, los avances, todo lo que tenga que ver las transformaciones o avances tecnológicos, nos ayuda a que quizás nuestra vida sea un poco más fácil a través de los avances, pero ¿qué es lo que ayuda al alma del hombre? ¿Qué es lo que puede ayudar a que el hombre tenga paz, tenga consuelo, esté tranquilo? El único instrumento en la vida, ¿sabes?, que siempre ha funcionado ha sido la palabra de Dios. Siempre. ¿Sabes que hoy en día cada vez se hace más hincapié? Antes se hacía en los tiempos, si tú miras hace unos quizás 5 o 10 años atrás, la ciencia se enfocaba mucho en los problemas, en las enfermedades crónicas, infecciones. Pero ahora, ¿sabes qué? Mientras el tiempo fue avanzando, la ciencia cada vez está haciendo más hincapié en la mente, en el alma, en las emociones, en los pensamientos. Porque es justamente el órgano más difícil de poder entender. En nuestro cerebro tenemos muchísimas neuronas. Por eso nuestro cerebro, justamente nuestra alma, donde alberga el conocimiento, las emociones, los sentimientos, es el órgano más complejo de poder estudiarlo. Porque tan solamente la mente y el alma es lo que justamente tiene el poder para guiarnos, para poder darnos instrucción a nuestro cuerpo, a nuestros órganos. Si nuestra mente está sana, mi cuerpo, por más, sabes que a veces se puede encontrar enfermo. Si tengo una mente sana, por eso la Biblia dice que
El alma de buen ánimo dice que podrá soportar, vencerá la enfermedad. Cuando uno tiene una mente sana, una mente fuerte, ¿sabes? Una mente que está siendo guiada por la palabra de Dios. Puedes estar enfermo, podemos pasar luchas, pero tu mente te hace mantenerte vivo. Tu mente te hace mantenerte con felicidad, con gozo. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, en el libro de Proverbios dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdalo, protégelo, cuídalo, porque así como el hombre tiene distintos instrumentos para poder navegar en esta vida, lo único, ¿sabes?, que te ayuda a poder guiar hacia la voluntad de Dios es justamente una mente que pueda estar ligada y que pueda estar siendo guiada por el mensaje de Dios. A veces sabes que no podemos entender el plan de Dios, porque a veces que nuestra mente no está siendo guiada por la palabra de Dios. Y a veces que nuestra mente termina siendo guiada por pensamientos ajenos, opiniones de la gente, ideologías, pensamientos a veces de seres queridos, pero no está a veces el plan de Dios, a veces que no está el consejo de Dios. Por eso lo más importante es que la mente, el único instrumento que puede guiar la mente del hombre hacia Dios solamente es la palabra. No hay otro instrumento que te guíe hacia ahí. Hay ciencia que puede ayudarte a poder entender quizás el comportamiento de tu mente, por qué te enojas tanto, por qué a veces vivimos cansados. Se dice que a veces las enfermedades que suele tener el cuerpo humano muchas veces terminan siendo porque hay un problema de mente. Que uno a veces vive triste, vive apocado, vive como cansado, vive a veces sintiendo que está cargado en su mente, a veces que pierde las ganas. Puede tener toda la salud del mundo, pero a veces no tiene esas ganas, no tiene la fuerza. Y a veces que no es que tenga un problema en su cuerpo físico, sino que a veces la mente, los pensamientos a veces son atacados y a veces eso es lo que, si una mente está opacada, si una mente está siendo golpeada, cargada, y sabes que es difícil poder luego avanzar. Se dice que gran parte de los problemas y enfermedades cardíacas a veces suele ser por el estado de la salud, de la mente. Se dice que una persona suele subir mucho de peso cuando no cuida su salud mental, cuando no aprende a descansar. Sabes que si tú no le das el correcto descanso a tu cuerpo puede sufrir. Descanso es muy importante. Si no, Dios nos hubiese creado con la capacidad de poder estar como un robot 24 horas los 7 días de la semana y que no tengamos sueños. Pero por algo sabes que Dios le ha puesto un límite al hombre, a la mente. A veces que la mente llega a un punto en que se siente cansada, así como el cuerpo a veces que vive trabajando, hace distintas actividades. A veces que el cuerpo te empieza a decir, tienes que parar, tienes que hacer un alto, porque luego pueden venir problemas quizás de huesos, enfermedades quizás o problemas a veces en tu columna, un montón a veces de enfermedades que vienen, porque a veces el hombre no descansa, no hace, como uno dice, distintas pausas en la vida, para poder ubicarse donde está. ¿Sabes? Dice la Biblia que así un varón en un momento, este varón dice que se llama Jacob. Jacob dice la Biblia que en un momento emprende un viaje hacia cierto lugar, pero dice que Jacob llegó un momento y tuvo que detenerse en la vida porque en la decisión de este viaje que él había emprendido, dice que llegó a un lugar en donde ese lugar o ese destino donde él estaba yendo, dice que empezó a complicarse porque dejó de tener la luz del sol. ¿Sabes que en la antigüedad el sol era muy importante porque la gente dependía del sol? Bueno, ahora que es en invierno, siempre en el sur de nuestro país, a partir quizás de las 5:30, 6 de la tarde, el sol ya se esconde. En la antigüedad, imagínate, en la antigüedad no tenían luz eléctrica, no tenían quizás linternas, algunos andaban con lámparas, pero las lámparas generalmente se usaban dentro de la casa. No es que uno podía andar en la calle o en cierto lugar o en cierta ciudad quizás caminando con una linterna, no. La gente generalmente tenía lámparas, pero la tenía en su casa. Pero cuando venía la noche, la gente sabía que nadie hacía nada prácticamente, porque sabía que la noche era peligroso, porque no había luz. Y sabes que la palabra nos habla que la palabra es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y aquel
que viene a mí, dijo, no andará en tinieblas jamás. No andará con temor, no andará con inseguridad, porque yo seré la luz. Como diciendo, tu vida a las 24 horas estará llena de luz. Por eso dijo, aquel que viene a mí, dijo el Señor, no andará en tinieblas, no sentirá que está en lugares oscuros, no tendrá miedo, porque siempre estará iluminado, porque siempre habrá fe, siempre estará la esperanza, la alegría, las promesas de Dios que nos alumbrarán constantemente. En la antigüedad era muy importante la luz, porque cuando el sol se escondía, la gente tenía que dejar de hacer su actividad, o a veces hasta dejar de emprender el viaje que había hecho porque las noches se volvían peligrosas. Y dice que este varón tuvo la capacidad de poder detenerse y ver que el sol se estaba escondiendo. Vamos a leer juntos esta historia. Yo quiero compartirte esta historia que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Solamente son 2 versículos. Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia así, libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 y 11, dice así. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Palabra de Dios, le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra de nuestro Señor. Quizá uno dirá, pastor, ¿tanto nos puede enseñar la Biblia en 2 versículos? Bueno, la palabra de Dios es así, maravillosa. Siempre nos puede enseñar, aún en lo poquito, en pequeños detalles. Sabes que hay veces podemos encontrar tremendas enseñanzas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria. Dice que Jacob quiso emprender un viaje. La Biblia lo dice. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Es decir, Jacob dice que sale con un objetivo. Del lugar de Beerseba donde él se encontraba, su objetivo era viajar hasta Harán. Sabes que mientras yo googleaba hace unos instantes, hace unos minutos atrás, antes de comenzar la reunión, buscaba cuánto era el kilómetro que quedaba, cuánto era la distancia entre Beerseba y Harán. Y más o menos unos 12 horas en lo que es en vehículo. Así que quizás entre unos 4, quizás 5 días, o quizás un poquito más caminando. Dice que todo este tiempo, Jacob tuvo que caminar hacia Beerseba. Antes no había vehículos, antes no había motos, no había colectivos que te lleven de un destino hacia otro destino. No. O ibas caminando, o ibas quizás cabalgando en algún animal, o quizás en algún carro. Pero igual tardabas muchísimo. Era un largo viaje. Y dice que Jacob se prepara para salir este viaje hacia la ciudad de Harán. Pero dice que sucede algo cuando Jacob quiere emprender este viaje. Dice así. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Cuando Jacob dice que emprende este viaje, dice que llega a cierto lugar, no se dice cuál es. No dice cuál es la ciudad en la cual Jacob llega, pero dice que llega a cierto lugar. Se tuvo que detener, dice, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Es decir, Jacob estaba emprendiendo este viaje, pero tuvo que detenerse en medio del viaje, a pesar de que su objetivo era importante. Él debía llegar allá con un plan, porque justamente si estaba viajando hacia esa ciudad, ibas a realizar alguna tarea importante. Tenía un objetivo. Pero sabes que los objetivos de la vida a veces sean importantes, no significa que hay que perseguirlo a veces como loco. No significa que a veces uno tiene que salir desesperado. Porque el que se desespera a veces en la vida, ¿sabes?, es el que pierde. La Biblia dice, con paciencia salvarás tu alma, dice. Con paciencia, dice, salvarás tu fe. Salvarás tu vida, tu caminar, con Dios. Con paciencia, no con desesperación, dice la Biblia. El salmista en un momento dijo, pacientemente esperé a Dios. Y Él escuchó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. En un momento, David
sintió que estaba en un momento difícil de su vida, pero él dijo, pero yo aprendí a esperar a Dios pacientemente esperé a Dios, decía. Y Dios escuchó mi clamor, Dios vio mi situación, no actuó rápido, porque tuve que tener paciencia, tuve que aprender a esperar. Porque hay situaciones, objetivos, sabes, que podemos tener en nuestra vida, pero que no hay que desesperarse en que lleguen ya. No hay que volverse locos. Porque a veces en medio de la desesperación, a veces que en medio de querer apresurarnos en tomar una decisión, a veces que cometemos errores. Porque a veces el ánimo, el entusiasmo, las ganas, los pensamientos, las emociones a veces nos nublan nuestra vista y nos terminan llevando a tomar una decisión que a veces no nos damos cuenta que luego nos puede perjudicar. Dice que Jacob había salido de Berseba hacia Aram, pero en un momento dice que llega a cierto lugar y se tiene que detener, tiene que frenar del destino donde él estaba viajando, tiene que pararse un momento. Porque dice que el sol empezó a esconderse. Él se dio cuenta que el sol ya estaba escondiéndose. Y Jacob sabía que cuando se escondía el sol, podía venir el peligro. Venía la noche, y en la noche es difícil de ver. En la noche tú no sabes el que está enfrente tuyo, es un amigo o es un enemigo. En la noche tú no sabes quién es el que viene a abrazarte o aquel es el que te viene a hacer daño. Tú no lo sabes porque es de noche, porque la visión se empieza a opacar, no podemos discernir correctamente. Por eso la Biblia dice, la lámpara del cuerpo, dice, es la luz. Son tus ojos, dice la Biblia. La lámpara del cuerpo, dice la Biblia, son tus ojos. Y si tu ojo es bueno, dice la Biblia, todo tu cuerpo andará en luz. Pero si tu ojo es malo, dice la Biblia, todo tu cuerpo andará en tinieblas. Hablando del discernimiento que uno tiene que tener en la vida. Si nosotros tenemos un buen discernimiento de las cosas, de la vida, en tomar decisiones, tenemos el discernimiento justamente entre lo que está bien y entre lo que está mal, entre lo que Dios me dice, entre la enseñanza que Dios muchas veces me da a través de su palabra. Bueno, dice Dios, si tus ojos tienen luz, entonces tu cuerpo andará bien. Ahora, pero si tu ojo no tiene luz, entonces tu cuerpo, tu vida, caminará en tinieblas, dice. Es decir, no vas a saber discernir correctamente las cosas de la vida. A veces a las personas le pasan así. Ven muchas veces al que tienen enfrente como un amigo cuando termina siendo su enemigo. Ven a alguien quizás que los quiere ayudar, pero sinceramente es una persona quizás que viene a traer daño, viene a traer separación, viene a traer chisme, viene a traer murmuración. ¿Sabes que yo me he cansado de hablar con gente que venía a traerme chisme, que venía a murmurarme? Y claro, ellos venían como pensando que, claro, que el pastor no se daba cuenta de que venían a querer como sembrarme cosas malas. Pero yo sabía que su intención era totalmente contaminarme. Yo sabía que su intención era hablar de la otra persona mal. Entonces yo, como tenía el discernimiento de Dios, como entendía que era una persona que no venía a preguntar o a buscar una respuesta ante su situación, sino que venía a traer maldad. Entonces a veces tenía que exhortarla o tenía que corregirla, porque su intención no era buena. A veces sabes que cuando el sol se empieza a meter en nuestra vida, empieza a venir la noche. Y a veces no es bueno caminar en la noche. No es bueno tomar una decisión apresuradamente. No es bueno moverte cuando el sol se está apagando. Jacob dice que tuvo la capacidad de darse cuenta. Y sabes que eso es bueno cuando uno tiene la capacidad de que quizás el objetivo o la decisión que ha tomado en cualquier área de la vida empieza quizás a agravarse, empieza a ponerse un poco pesada, empieza a ponerse un poco complicado. Bueno, ahí es el momento a veces de detenerse y pensar, no seguir avanzando. Porque a veces empieza a venir el estrés, el enojo, empieza a venir la duda, empiezan a venir un montón de cosas, que eso es como que el sol se empieza a esconder y viene toda la neblina, viene la oscuridad a invadir nuestra mente. Y que a veces
no nos deja tomar una decisión correctamente. Hay personas que cuando se pelean a veces en el matrimonio, toman una mala decisión en el enojo. ¿Sabes que hoy la ciencia, los psicólogos dicen que nunca tienes que tomar una decisión cuando estés enojado? Jamás. Porque el enojo provoca cierta estimulación en el cerebro que te provoca a reaccionar, a decir o a tomar una decisión que no te das cuenta que luego te puede perjudicar, que luego te puede dañar. Por eso hoy en día la ciencia está estudiando mucho lo que es la mente del ser humano. Pero Jacob dice que él estaba emprendiendo un viaje, pero él se dio cuenta que se estaba haciendo de noche. Y cuando se hace de noche, hay que esperar. Hay que dormir. Dice que él llegó, no siguió derecho. Él pudo haber seguido su viaje, pero quizás ya tanto tiempo caminando, quizás en un momento se sintió cansado. Y él dice, si sigo caminando, estoy cansado, tengo que descansar, tengo que dormir. En la noche, en aquellos tiempos, existían los ladrones, salteadores, personas que te encontraban quizás en medio de la ciudad, caminando quizás por los desiertos y te asaltaban. Jacob sabía el peligro, por eso él dijo, no me voy a mover, no voy a seguir, voy a descansar. ¿Sabes qué? A veces cuando viajamos en algunas oportunidades, tengo que viajar y me llevan en vehículo. Cuando los viajes a veces son muy largos, siempre tenemos que cambiar de conductor con la persona a veces que viajamos, porque a veces la persona va viajando 7, 8 horas y llega un punto que se hace de noche y me dice, che, Mauro, cambiemos y empezar a manejar porque estoy cansado. Y él se tiene que tirar a dormir. Y yo le digo, está bien, te reemplazo, porque yo estoy bien, estoy lúcido. Como yo ya dormí en el viaje, bueno, ahora me toca a mí manejar. Pero él no puede seguir manejando cansado. No, sí o sí tiene que dormir. ¿Sabes cuántas personas han chocado en la autopista, en las rutas, porque no descansaron, porque no se durmieron, porque no se tiraron un ratito al costado, apagaron el motor y durmieron aunque sea una hora para que su mente... Porque mientras más tiempo una persona permanece con los ojos abiertos, la vista se te cansa, los sentidos, los reflejos ya no son lo mismo. Por eso es importante descansar. Pero hay personas que no, hay personas que no descansan. Hay personas que avanzan, y viene la noche y empieza a caer la lluvia y cae granizo y cae el relámpago y y empieza a venir todo a veces en la vida, en la mente. Y a veces sabes que esto luego termina perjudicando nuestra vida, termina perjudicando a veces nuestra comunión con Dios. ¿Sabes? Yo no estudio a la familia, no soy experto en el conocimiento de los matrimonios ni nada por el estilo. Pero el 90% de la falla de los matrimonios, de las familias, es que toman decisiones cuando todo está mal, cuando se enojan. Ese es el 90% de casi 10 años que yo vengo hablando con matrimonios, con familias. No soy un experto, no me dedico a estudiar esto, el comportamiento humano ni nada. Pero algo que siempre Dios me ha hecho ver es que la gente suele tomar decisiones cuando el sol se está oscureciendo. Y por eso luego terminan mal, y luego aparecen pleitos, aparecen disensiones, diferencias, que a veces se termina combatiendo, que en vez de ser un lugar o un pedazo de cielo, como yo siempre dije, a veces se termina convirtiendo en un campo de batalla. Y no tiene que ser así. Tu mente no tiene que ser un campo de batalla constantemente. Tu mente tiene que tratar de buscar la estabilidad, la paz. Y solamente el hombre la puede hallar cuando sabe que a veces el sol se está deteniendo, se está escondiendo y tiene que hacer un alto. ¿Sabes? Muchas personas estuvieron a punto de apartarse de los caminos de Dios y yo le dije, espera, le digo. No tomes esta decisión de querer alejarte porque ahora estás enojado, le digo. Porque estás con lucha, estás con pruebas. Yo también estuve una vez así. Yo también estuve cansado, estuve afanado y a veces claro que quise, como uno dice, bajar mis brazos, pero sabía que era por el enojo, era porque necesitaba buscar a Dios. Necesitaba hacer un alto, necesitaba ir a la presencia de Dios, clamar a Dios, llorar ante Dios, pedir perdón, que Dios pueda lavar mi corazón.
porque sabía que estaba actuando de una forma enojada. Y sabes que mucha gente tuvo la capacidad de poder escuchar. Se dieron cuenta que el sol se le estaba escondiendo, y en muchas ocasiones Dios me ha usado para traerle ese mensaje a las personas, para decirle, no tomes esa decisión, porque estás muy cansado, porque vos necesitas buscar a Dios, le digo. Necesitas aprender a descansar, tener un encuentro con Dios. Eso necesitas, no necesitas nada más. No necesitas una mejor casa, un mejor trabajo, ni nada por el estilo. Necesitas justamente volver a descansar tu mente, tu corazón. Necesitas ir al encuentro con Dios, porque eso lo quiso Jacob. Sabes que esta historia es un simbolismo de la vida espiritual a veces que uno vive en el camino de la fe. Es una historia, aparece tan pequeña, con ciertos detalles, pero que te marca cómo es la vida espiritual a veces. Que cuando dejamos de ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuando sentimos que estamos en un camino de confusión, bueno, es porque el sol quizás se está escondiendo, la luz. Es porque estamos perdiendo ya la luz de lo que Dios habla en nuestro corazón. Y ahí es donde hay que esperar. La Biblia dice así: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque allá el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Cuando Jacob se da cuenta que el lugar que necesitaba descansar, que el sol se estaba escondiendo, él sabía que no era tiempo de seguir avanzando. Era tiempo ¿de qué? De dormir, de descansar. No era el tiempo de seguir, de avanzar, era el tiempo de descansar, porque la noche estaba para dormir, como uno se dice. El día está para trabajar. Jesús dijo, ustedes son hijos del día. Y mientras la luz del día esté, ustedes tendrán que trabajar. Por eso Jesús dijo, yo trabajo mientras el día perdura. Porque cuando viene la noche ya no se puede trabajar. Porque cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, no es momento de ponerse a actuar. Cuando viene el problema, la adversidad, es momento a veces de pensar, de reflexionar, de hacerse preguntas. No es el momento de hacer un montón de cosas. No, es el momento a veces de esperar, de pedir un consejo, de escuchar, de ir a la palabra de Dios, porque dice la Biblia así. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dice que en este lugar donde Jacob había llegado, encontró unas piedras. Y dice que toma esas piedras y dice que la usa como almohada. Ahora uno dirá, ¿quién usa una piedra como almohada? Uno se pone en la cabeza algo cómodo, algo blando, algo que, como justamente que te traiga la comodidad para dormir. Nadie se pone una piedra, pero bueno, era lo que tenía Jacob. Jacob llegó a cierto lugar y sabía que era el momento de descansar, de hacer un freno, como uno dice, y tomó piedras de ese lugar. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que el Señor es nuestra piedra. El Señor dijo que Él es la roca, la piedra angular. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre edificare, si edifica en la piedra, sobre la roca, permanecerá. El Señor en un momento dio una comparación y dijo, aquel hombre que escucha mi palabra y las pone por obra, yo le compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, a la cual dice que vinieron vientos, vino la lluvia y golpeó el río, pero dice que la casa permaneció. Pero también dijo, pero también compararé a un hombre insensato, aquel que escucha mi palabra, pero no la pone por obra. Esa persona es como aquel hombre que edifica su casa, pero sobre la arena, en la cual vinieron los vientos, vinieron las lluvias, y vino el río con ímpetu y golpeó, y dice que la ruina de esta casa fue muy grande. Es decir, lo perdió todo. Porque edificó justamente su casa, su proyecto, sobre la arena, sobre un cimiento inestable, sobre una base que no es firme. Jacob dice que toma las piedras. Las piedras, sabes que en la Biblia también tiene el simbolismo de la firmeza. Por eso la Biblia dice que el Señor es la roca de nuestra salvación, es decir, el fundamento firme.
donde tú te puedes parar, tú puedes edificar cualquier cosa sobre esa piedra y no se derrumba y no se cae. Por eso la Biblia dice que si los edificadores no edifican con Cristo, dice, en vano están edificando, en vano están construyendo, en vano se están esforzando, le están poniendo tanto empeño. Si no está la roca, el consejo, la palabra de Dios, se va a desmoronar. Van a venir vientos, situaciones van a golpear y van a derribar ese proyecto, porque no hay una base sólida. Y justamente, qué casualidad podríamos decir que Jacob toma la piedra y se la pone a su cabecera. Es decir, un elemento firme, un elemento sólido, lo pone justamente ¿a dónde? En la cabeza. Apoya su cabeza. Simbolismo de dónde tienes que apoyar a veces tu cabeza, tu mente, tu alma, tus pensamientos. ¿Dónde tienes que apoyar? ¿En lo que te dice el primo? ¿En lo que te dice el tío? ¿En lo que te dice el periodista? ¿En lo que te dice a veces el político, la ideología? No. Tienes que apoyar tu cabeza en lo que Dios te dice, en la palabra, en el consejo, porque la palabra de Dios es esa roca. No hay fundamento más sólido para tu mente que es la palabra de Dios. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. El salmista decía, yo me acosté y dormí, porque el Señor me sustentaba. Aunque afligido y necesitado esté, Dios pensó. Esa es la roca que a veces tú tienes que poner en tu mente, en tu corazón. Cuando ves que el sol se esconde y viene la oscuridad y empiezan a venir situaciones a tu vida que te traen dudas, te traen temores, ¿qué hay que hacer? Tienes que hacer como Jacob, agarra una piedra. Pero dice que Jacob toma las piedras del paraje, es decir, lo que él encontró, la puso en su cabeza. Quizás tú dirás, yo no sé mucho de la Biblia. Es que no necesitas saber tanto de la Biblia. Necesitas tener lo que sabes, lo poco, lo mucho, lo que tienes ya en tu corazón y ponerlo en tu mente. El versículo, la palabra, la enseñanza que una vez escuchaste, no necesitas más, necesitas tomarla y ponerla en tu mente. Y decir, Dios es mi pastor y yo sé que nada me falta. Yo sé que Dios es el que me sana. Yo sé que el que se levante contra mí, sin Dios lo hará y delante de mí caerá. Yo lo sé, yo creo. Yo creo que el enemigo venga como un río, yo estoy seguro que el Espíritu plantará bandera de victoria. Y la oscuridad, y en medio de la duda, en medio de la turbación, tú tomas una piedra como la tomó Jacob y la pones en tu mente. Justamente un cimiento sólido, enseñanza sólida. La sana doctrina, la palabra de Dios, justamente es el cimiento sólido. Yo cuando veo que el sol se me está escondiendo, llego a cierto lugar, espero y voy a la palabra de Dios, voy a un consejo. Cuando a veces no sé qué hacer, escucho un mensaje, voy a la Biblia, pongo la enseñanza del pastor Hernán y escucho media hora, 1 hora, 2 horas, y Dios me habla. Voy a la oración, le pido a Dios una guía, le pido a Dios que me sane, le pido a Dios que me dé fuerza, le pido a Dios que me hable, que me dé una señal, y Dios lo hace. No ando esperando, buscando a ver consejos. Así una vez una persona me dice, pastor, sí, yo ando buscando consejos ahí en YouTube. Le digo, hermano, ponete a buscar un consejo en la palabra, le digo. Está bien, la gente te puede aportar hasta cierto punto, pero anda a lo sólido, a lo que lo vas a golpear, mover, y no se derrumba, no se rompe. Por eso la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasa, dice. Las costumbres, las ideologías, los preconceptos de la gente, todo pasa en esta vida. Pero la única guía, el único instrumento de navegación que sirve para mantener nuestra vida en paz, en fe, es la palabra, es el consejo de Dios. Nada más. La Biblia dice que, sabes que en un momento el Señor había enviado a los discípulos a navegar para que vayan hasta cierto lugar. Y los discípulos dicen que estaban en medio del mar navegando y dice que era ya la 4ª vigilia, es decir, ya prácticamente entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana era la 4ª vigilia en aquel tiempo. Es decir, era el punto más oscuro. Y dice que los discípulos estaban ahí navegando en medio de la noche, en medio de todo un mar grande. Y no solo eso, dice que tenían el viento contrario. Ellos querían avanzar y el viento estaba en contra.
Y ellos como que batallaban de una u otra forma para tratar que la barca pueda mantenerse firme. Y en medio de esta situación dice que el Señor viene caminando sobre el mar, acercándose hacia ellos. Y los discípulos, como no podían distinguir si era el Señor, porque era de noche, y no lo podían ver. Entonces, los discípulos dicen que empezaron a dar grandes voces diciendo, es un fantasma, es un fantasma. Y en medio de la oscuridad, teniendo el viento en contra, el mar que azotaba, las olas que golpeaban la barca, claro, era todo un descontrol. No podían ver a Jesús, lo tenían cerca, pero no lo podían distinguir por todo lo que estaban aconteciendo. ¿Y sabes qué? A veces pasa así. A veces que no podemos ver a Dios tan cerca porque el viento está en contra, porque las olas golpearon nuestra barca, porque estamos con miedo, porque no podemos equilibrar nuestro proyecto de vida. Las decisiones que hemos tomado parece que están mal, no sabemos si está bien, si están mal. Y claro, y a veces que Dios se acerca de a poco a tu vida, a nuestro corazón, y no lo podemos distinguir. Pero dice la Biblia que en ese momento, ¿sabes? Dice que vino la voz de Jesús y le dijo, no teman, les dijo, yo soy, les dijo. Y Pedro en ese momento le dijo, maestro, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Dice que de tener miedo, de estar ahí atemorizados los discípulos, cuando solamente Jesús vino y les dice, no teman, yo soy. Es decir, le trae la palabra, le trae la luz. Le trae justamente la voz del Señor, viene al corazón de los discípulos. Y Pedro, de tener miedo, dice que empieza a tener fe y dice, Señor, si eres tú el que me llama, quiero caminar sobre las aguas. Que ocurra un milagro. Y dice que el Señor le dice, ven Pedro. Y cuando Pedro dice que baja de la barca, empieza a caminar sobre el mar. Un milagro tremendo. Y Pedro caminaba en medio del mar, en medio de la noche. Pero dice porque vino la palabra de Dios. Porque Jesús dice que habló a su corazón y le dijo, no temas, yo soy Pedro. Pero dice que mientras Pedro iba caminando, dejó de ver a Jesús y empezó a ver el fuerte viento y dice, no tuvo miedo y se hundió. Y cuando él se hundió, dice que clama a Jesús y dice que el Señor estira su brazo y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si venías caminando? ¿En qué? Pedro empezó a caminar en el mar porque había escuchado la palabra de Dios, porque ese era el fundamento. Esa era la roca que Pedro había puesto en su mente. Pero se ve que Pedro luego sacó esa piedra y empezó a ver el fuerte viento y empezó a hundirse. Y empezó a tener miedo y empezó a dudar de la obra de Dios. Dice que Jacob dijo, tengo que detenerme, porque el sol se me está escondiendo. Y dice que toma la piedra, la pone en su cabeza. Y luego dice lo más importante, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y dice, y se acostó en aquel lugar. Se acostó, descansó, durmió. Porque eso es lo que hay que hacer. El hombre tiene que aprender a tomar la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a tomar esa piedra, ponerla en tu mente, en tu corazón y descansar. Y descansar, y esperar, y confiar. Porque esa es la obra de Dios, de eso se trata la vida espiritual. La vida espiritual se trata de la confianza, de tu seguridad. ¿En qué? En lo que te dice Dios. En el consejo, en la promesa, en la palabra. Yo no confío en lo que me dice el hombre, yo confío en lo que Dios me dice. A mí me pueden decir un montón de cosas negativamente, pero si la palabra me dice todo lo contrario, yo aprendo a esperar en la palabra. Yo aprendo a creer en lo que Dios me dice, en el consejo, porque esta piedra es la que a mí me mantiene con una mente firme, con una mente fuerte. ¿Sabes? Cuando yo le entregué mi vida a Dios, algunos conocidos, amigos me decían, ¿pero de qué vas a vivir? ¿Cómo querés dejar tu trabajo, dejar tu ciudad, todo, vender todo lo que tienes para buscar a Dios? ¿Por qué lo querés hacer? Y yo le dije, porque Dios me llama. Y la Biblia dice que Dios no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si Dios es el que me va a sustentar, yo lo creo.
Pero algunos me decían, no, pero ¿cómo lo vas a hacer? Vos estás loco, ya te lavaron la cabeza, ya te convirtieron en un religioso y tantas cosas. Y yo le digo, mira, yo tengo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca me falla. Y yo creo que si Dios me dice algo, Dios lo va a hacer. Si Dios me promete algo, yo sé que Dios me lo va a cumplir. Y no ando desesperado preguntando cuándo va a ser. Yo sé que la obra de Dios sucede. La obra de Dios pasa. A la larga o a la corta, el plan de Dios siempre se completa. La Biblia dice, encomienda tus caminos a Jehová, confía en Él, y Él hará, dice. Es decir, pon la piedra en tu mente, confía, y dice, y descansa. Descansa. ¿Para qué vivir cargado? ¿Para qué vivir preocupado? Dice Dios, descansa. Duerme. A veces que yo le digo a mi esposa, a ella le gusta estar haciendo un montón de cosas. Yo le digo, descansá, le digo, porque después tu jefe de trabajo, cuando te agarra un paro cardíaco, le digo, no te va a pagar o no se va a poner como loco para ver cómo sacar adelante tu vida. Le digo, no. Después voy a estar yo ahí detrás tuyo. Le digo, no, vos tenés que cuidarte, le digo. No podés andar así. Y ya a veces que le he hablado en muchas ocasiones, y ella a veces también me dice lo mismo. Me dice, dormí porque venís trabajando muy tarde, me dice, te estás quedando hasta tarde, fíjate, trata de descansar. Y entre ambos nos decimos. Y siempre está de por medio la palabra de Dios, esta piedra sólida, este fundamento, que cuando tú lo pones en tu corazón, en tu mente, entonces eres como la palmera. ¿Sabes por qué las palmeras tienen la capacidad de resistir las grandes tormentas y aún huracanes? Tú lo ves y tiene un tronquito finito, pero viene el viento y la sacude y de acá para allá se mueve, pero no la pueden arrancar. Porque su fuerte no es el tronco, lo largo que es. Su fuerte son las raíces. La palmera tiene la capacidad de que sus raíces se puedan extender hasta casi más de 15 metros de largo. Por eso, por más que venga el viento, venga el huracán y la mueva, la golpee, tú ves que se derrumban edificios, casas, todo se lleva el huracán. Pero las palmeras están de un lado hacia otro, pero no las puede voltear, porque sus raíces están arraigadas a la tierra. Son firmes. Bueno, cuando tu mente, tu corazón está arraigado a lo que dice Dios, entonces te pueden sacudir de un lado hacia otro. Jesús le dijo en un momento a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Como decirte, Satanás te quiere sacudir, te va a tener de acá para allá. Pero Jesús le dijo, pero yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti. Vas a sentir cómo el diablo te tambalea, pero no te va a voltear, pero no te va a arrancar. Porque la Biblia dice, ¿qué es lo que vence a este mundo? Dice la Biblia, ¿quién es el que vence a este mundo? La Biblia dice, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que ha muerto por nosotros para darnos vida en abundancia. Dice, es el que vencer toda adversidad en esta vida. Aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas colocarte de pie. Y vamos a orar. Vamos a hacer una oración ahí donde estás. Ya se ha compartido el mensaje. Y ahora es el momento de poder arraigar esta piedra en nuestro corazón. Y no tener miedo y aprender a descansar. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga, dice, y Él te sustentará cuando fuere tiempo. Cierra tus ojos. Y yo quiero ahí donde estás, que puedas hacer una oración en este momento junto conmigo, que dice, Señor Jesús, en este momento, hoy me aferro a ti. Pongo, Señor, tus promesas en mi mente y en mi corazón. Pongo esa palabra que dice que tú no me dejarás ni me desampararás. Tomo, Señor, esta piedra de mi vida y la pongo en mi corazón, que dice, con que afligido y necesitado esté, el Señor pensará en mí. Señor, tomo esta piedra de mi paraje, que dice, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, quiero que me guíes, quiero que tu palabra me instruya, quiero que tu palabra me dé fuerza. No quiero poner mi vida sobre un fundamento inestable. No quiero escuchar el consejo de afuera, sino quiero escuchar el consejo de tu palabra. Porque sé, Señor, que si edifico en tu consejo, en tus enseñanzas, sé, Señor, que pelearán contra mí,
pero no me vencerán. Porque tú, Señor, estás conmigo como un poderoso gigante. Yo lo creo y a partir de hoy descanso y confío que tú cumplirás tu propósito en mí. Lo creo y lo aseguro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor.